En todas las instalaciones eléctricas en forma invariable, tanto los equipos como los conductores eléctricos tienen un límite térmico, dado principalmente por la naturaleza y tipo de materiales aislantes. Como se sabe, la corriente eléctrica produce las llamadas pérdidas por efecto Joule, que se manifiestan en forma de calor. Tenemos, por ejemplo, el conductor. Conduce una corriente del doble, es decir, se incrementa 4 veces. Esto significa que al aumentar la corriente en un conductor, el calentamiento sube mucho más, debido a que crece con el cuadrado de la corriente. El calentamiento excesivo como resultado de una corriente excesiva causa que el aislamiento del conductor se degrade rápidamente, lo que conduce a una falla del aislamiento y al subsecuente corto de línea a tierra o línea a línea. También el calentamiento excesivo puede producir fuego e incendios cuando se encuentra cerca de material inflamable. Por otra parte, las corrientes del cortocircuito pueden tener tal magnitud que producen explosiones en los tableros y grandes daños en equipo, con riesgo frecuente para el personal. Estos daños en el equipo y riesgo para el personal se pueden prevenir con una adecuada protección contra sobrecorrientes y cortocircuito. Los dispositivos de protección. Entre los dispositivos de protección y control en las instalaciones se tienen aquellos que deben satisfacer las normas y recomendaciones dadas para las instalaciones y diseño de los circuitos, que en términos generales son los siguientes. Se debe proveer de circuitos separados para alumbrado general, para contactos y aplicaciones especiales. Las ramas de los circuitos con más de una salida no deben tener una carga que exceda al 507 de la capacidad de conducción. Los ramales deben de ser individuales por cada circuito, respetando los valores máximos de carga. El tamaño de conducción del alumbrado no debe ser menor del número 12. De acuerdo con la capacidad de carga de cada circuito, no deben instalar tableros de distribución con tantos circuitos como sea necesario. Para cumplir con las disposiciones anteriores, se debe contar, como se indica anteriormente, con los siguientes elementos. Número 1. Interruptores en caja de lámina, también conocidos como interruptores de seguridad. Son interruptores de navaja con puerta y palanca exterior para la operación del interruptor y con fusibles integrados. 2. Tableros de distribución. Estos tableros también son conocidos como centros de carga. Consisten de 2 o más interruptores de navaja con palanca o con interruptores automáticos termomagnéticos. 3. Fusibles. Los fusibles son elementos de protección que constan de un alambre o cinta de una aleación de plomo o estaño. 4. Interruptores termomagnéticos. Estos interruptores están diseñados para abrir el circuito en forma automática cuando ocurre una sobrecarga, accionando por una combinación de un elemento térmico y un elemento magnético. 5. Interruptores termomagnéticos instantáneos. Los interruptores termomagnéticos llamados instantáneos para uno de dos tipos que se usan normalmente en las instalaciones eléctricas. Son energizados por el circuito magnético de las corrientes de sobrecarga o de cortocircuito y se usa normalmente como elementos de protección de los circuitos derivados de motores. Las capacidades comerciales para 600 volts son 30, 60, 100, 200, 400 y 600 amperes. Los interruptores termomagnéticos se fabrican según sus aplicaciones y capacidad para prestar servicio en tipo industrial, centros de carga y tableros de alumbrado.
Las compañías administradoras proporcionan el valor de la corriente de cortocircuito en el punto de alimentación, de dos formas, como una corriente o como el valor de la capacidad interruptiva. Algunas también proporcionan la impedancia en el punto de alimentación. En un punto de la instalación se debe instalar lo que se debe seleccionar con una capacidad de interrupción igual o superior al valor de la corriente de cortocircuito en ese punto de la instalación. En las conexiones eléctricas realizadas con barras rígidas sobre los aisladores, se debe verificar que la resistencia mecánica de los aisladores soporte sea suficiente para resistir los esfuerzos electrodinámicos sobre las barras, como consecuencia de las corrientes de cortocircuito. En las líneas de alimentación con cable aislado se debe verificar que las solicitaciones térmicas como consecuencia de la circulación de la corriente de cortocircuito no produzcan sobretemperaturas peligrosas para la integridad del aislamiento. En el primer caso se considera que la corriente de cortocircuito sensibiliza o acciona a un relevador de sobrecorriente para que éste dé la orden al mecanismo de temperatura del interruptor. El circuito se abre después de un tiempo que depende de las características mecánicas del interruptor mismo. En el tiempo de envío de señal del relevador de apertura por parte del interruptor, la corriente de cortocircuito se atenúa de manera que en realidad el interruptor interrumpe una corriente reducida. Con este valor de corriente se determina una capacidad o potencia interruptiva del interruptor. En el caso de los esfuerzos termodinámicos de las corrientes de cortocircuito se debe calcular el llamado valor cresta del primer ciclo o primera alternación, que constituirá el valor máximo de la corriente de cortocircuito. De este valor de corriente depende el valor máximo de los esfuerzos electrodinámicos entre conductores.